damos gracias, Señor, por este día, Señor. Que tu Santo y Divino Espíritu, Señor, toque mis labios, Señor, en mi corazón, para transmitir, Señor, con denuedo tu mensaje, Señor, reconociendo que tu palabra no vuelve vacía, Padre. Cuida, Señor, nuestro corazón para no pecar contra ti. Gracias porque tú, en tu bendita voluntad y en tu gracia, nos has dado la oportunidad de estar aquí para deleitarnos, Señor, en los cánticos que cantamos hacia ti, en la lectura consecutivas que damos toda la semana y para poder predicar, Señor, tu santa, divina palabra. Gracias, Padre, por la oportunidad que siempre nos da y que aquel que tiene su corazón cerrado, tú se lo abras para que pueda, Señor, deleitarse en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Rey Salvador. Amén. Yo quiero que me acompañen a la carta pastoral de 2 de Timoteo, capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el 8. Y mientras estamos leyendo la palabra, me gustaría que nosotros nos adentramos en esa palabra que se está expresando aquí Pablo a Timoteo. 2 de Timoteo 4, del 1 al 8. Dice: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esta carta, hermanos, está escrita desde la cárcel en Roma para transmitirle a Timoteo aliento en su ministerio. Dice que la carta es una encomienda llena de emoción personal y probablemente la última comunicación del gran apóstol. Pablo rogó a Timoteo que continuaran en el ministerio. Sabemos que Pablo estaba preso porque lo podemos ver en 2 de Timoteo anterior, en el 1:16, que dice: conceda al Señor, hablando de Onesíforo, conceda al Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me dio refrigerio y no se avergonzó de mis cadenas. Es decir, Pablo estaba preso cuando escribió esta carta. También en 2 de Timoteo, en el 2, del 8 al 9, donde Pablo, además de estar encarcelado, le recuerda del ministerio que Timoteo debía transmitir. Pablo nunca cesó de exhortar y recordar a qué hemos sido llamados. En 2 de Timoteo, en el versículo 8 y 9, él le dice: acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades, hasta el encarcelamiento como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. La necesidad que había en ese momento, donde Timoteo está espiritualmente débil, y la urgencia es porque iba a enfrentar problemas tanto en la iglesia como en el mundo. Le exhorta Pablo a Timoteo a ser fuerte y fiel en el ministerio que se le ha asignado. Hermanos, aunque es una epístola pastoral, no quiere decir que solo se limita a aquellos que están en autoridad en las iglesias o otros ministerios, sino que todos somos siervos y todos hemos sido llamados a la gran comisión
de predicar la palabra. Y por ende, hermanos, debemos aplicar esta enseñanza a nuestras vidas de esta epístola, la cual nos instruye cómo debemos dirigirnos hacia los demás. Y nos recuerda que todos aquellos que quieren predicar la palabra del Todopoderoso fielmente, de una manera u otra, tendremos adversidades en medio de un pueblo que se opone a la palabra de Dios. Hoy estaremos analizando 3 puntos. Primeramente, desde el versículo 1 al versículo 2, el mandato. Vamos a ver el mandato en esos 2. En el segundo punto vamos a ver las consecuencias, el porqué y las consecuencias que extrae entre el versículo 3 al versículo 5. Y en el tercer punto vamos a ver el ejemplo, se lo muestra Pablo, y el resultado que él espera del 6 al 8. Entonces, el mandato o encargo lo podemos ver del 1 al 2. Dice así, del 1 al 2. Te encargo solemnemente, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, predica la palabra. Insiste o repite a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye o argumenta, reprende, o podemos decir amonesta o corrige, exhorta, anima con mucha paciencia en instrucción. Podemos ver que dice exhorta, animar, pero ¿en qué? En la enseñanza. Ahora bien, ¿qué es un encargo? Podemos definir un encargo como es transmitir una tarea definida, que tiene su definición, con objetivos definidos. Y en este caso, la tarea es predicar la palabra de Dios. ¿Y cuál es el objetivo? Alcanzar a los perdidos. Cuando dice te encargo solemnemente, esa palabra que él usa no viene por casualidad. Sabemos que la palabra de Dios ha sido escrita, ha sido exhalada, inspirada por Dios. Y esos autores que escriben es a través del Espíritu Santo. Ese solemnemente es un testimonio al que Timoteo debía prestar atención si iba a ser un pastor consagrado. Es un llamado, hermanos, a todo aquel que en verdad quiere ser un siervo útil para obedecer la gran comisión y llevar el evangelio a toda criatura. Nos incluye a todos los que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Y por obediencia y amor a Él y a las almas, debemos ser ejemplos, testimonios vivos y firmes de que somos nuevas criaturas. Podemos ver que este mandato se hace en presencia de Dios, Dios Padre y Dios Hijo Jesucristo, que en Jesucristo es que donde reside el poder para juzgar tanto a vivos como a muertos. Y nos deja claro, viendo este texto, que el Señor Jesús se manifestará en su reino y tendrá el libro de la vida en sus manos para dar retribución a cada uno, según lo que haya hecho, sea malo o bueno, mientras estaba en la tierra. Este encargo a Timoteo de trabajar y obedecer nos recuerda al principio de la creación en Génesis 2, del 15 al 17. ¿Qué le dice el Señor? Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que trabajara, ¿no? Para que lo cultivara y lo cuidara. Y después vino una ordenanza y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, ya lo que no podía hacer y lo que podía hacer, de todo árbol poder comer, pero de este no. Trabajemos, cultivemos, cuidemos. Sin embargo, debemos obedecer a nuestro amo y mantenernos apegados al mandato de lo que el Señor nos ha dado que obedezcamos. Podemos ver que el Señor aquí, como vemos en Génesis, de labrador, es una vocación antigua que existe en el Antiguo Testamento y honorable, y fue necesaria en el paraíso. El Señor nos manda a trabajar. Incluso en el paraíso mismo el hombre tenía que trabajar. Dios nos ha enviado a estar activos. El que hizo nuestras almas, cuerpos, nos ha dado algo con que trabajar, su palabra. Y el que nos dio la tierra por nuestra habitación, nos ha puesto sobre qué trabajar.
almas necesitadas de la verdad. Predica la palabra. Podemos decir entonces, hermanos, Dios nos da un encargo y nos ordena cómo llevar a cabo este encargo. Porque el no cumplir con ese encargo llevaría a otros a consecuencias negativas. Los herederos y los hijos del cielo, que somos los llamados, mientras estemos en esta tierra, debemos dedicar parte de nuestro tiempo y pensamiento en la obra evangelística, poniendo la mirada en Dios, pidiendo de rodillas dirección para predicar fielmente la palabra. Al Señor aquí ordenar nos invita a meditar que es su santa voluntad y no la nuestra propia. Tendremos un juicio señalado para nuestra obediencia o transgresión, de recibir el favor de nuestro Hacedor o merecer su disgusto con todos sus terribles efectos. Cuando Pablo envía a Timoteo a que predique la palabra, está hablando del Salvador. Pablo exhorta a Timoteo a predicar siempre la doctrina de Jesucristo. Aunque habrá dificultad, hermanos, en el ministerio, sí. Pero todo habrá valido la pena cuando seamos recompensados por el Señor en el día final. Le dice que predique a tiempo. Dios nos regala el tiempo y debemos ser diligentes en aprovecharlo, llevando a cabo la gran comisión. El tiempo es ahora. Prediquemos la santa palabra en el tiempo adecuado o fuera de tiempo, que es a donde se presentará la oportunidad que Dios, que orquesta todo, nos provee para que la aprovechemos hablando de Cristo, para que se arrepientan y vengan ante el Salvador. Hay oportunidades, hermanos, que debemos aprovechar para llevar el Evangelio, y estar fuera de tiempo evangelizando a otros es una señal de que no tenemos a lo que pueda hacer, no tememos a lo que pueda decir el hombre. Si somos abucheados, rechazados, escupidos, el momento de hablar, el momento inoportuno que se presente, es dirigido por Dios. Y debemos ser intencionales en predicar la palabra, aunque otros piensen, hermanos, que no es el momento adecuado. Es poder vivir una vida dependiente de Dios y trabajar sin desmayar, como nos dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree. ¿Por qué predicamos la palabra? ¿Por qué predicamos el Evangelio? Porque es el poder de Dios para salvación, el que cree. Predicamos a tiempo y fuera de tiempo, porque un día tendremos que enfrentar y estar al frente del juez para recibir lo que hayamos hecho. Y ese juez, hermanos, es quien debemos dar a conocer en todo tiempo: Jesucristo. Pablo le dice a Timoteo: debes convencer a las personas al mostrarle el error en las malas enseñanzas que estaban en ese momento. Sabemos que venían malas enseñanzas, la fe estaba destruida, habían un sinnúmero de cosas que se oponían y Timoteo estaba débil. Y al mismo tiempo Pablo dice que debía mostrarle su pecado, señalarle su pecado y llevarlo al arrepentimiento. Lamentablemente hoy no se ve esas cosas. No sé si en la escuela dominical hablamos. Para no perder personas, suavizamos el pecado. Pero él le dice: predica la palabra, llévalo al arrepentimiento, convéncelo de esas malas enseñanzas que se están moviendo ahora. Timoteo, no temas, enseña e instruye con lo que has aprendido de mí, dice él. Habla del único camino al Padre, Jesucristo el Salvador. Y hablando de esas cosas que muchas personas escogen hablar de otros temas, vi un personaje, se llama D.L. Moody, que él dice lo siguiente: siempre se puede saber cuando un hombre
está muy lejos de Dios. Dice él, siempre habla de sí mismo y de lo bueno que es. Pablo le dice a Timoteo, tú debes exhortar o animar con paciencia, dice él. Sin embargo, le debes hacer enseñado la palabra. Siempre con la palabra tú corriges, porque tu misión es predicar la palabra. Le dice Pablo a Timoteo que sea la palabra de Dios que exhorte y anime, porque no hay nada tan perfecto y verdadero como la palabra bendita de Dios. Cuando vemos a Pedro en Hechos 10:42, hablando Pedro sobre el mandato que Dios le encargó a él, en Hechos 10:42, dice, y nos mandó predicar al pueblo, dice, y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. Jesucristo, hermanos, es la vía que Dios utilizó para hacer la paz con el hombre. Él es el Señor de todos. Es Dios bendito por los siglos de los siglos, pero como mediador. Todo el poder, tanto en el cielo como en la tierra, se pone en sus manos. Y todo el juicio es compromiso de Él. Dios irá con los que Él unge. Él estará con aquellos a los que ha dado de su Santo Espíritu. ¿Sabía que todos somos responsables ante Cristo como juez? Por lo que cada uno debe buscar su favor, de tenerlo como nuestro amigo. Y si creemos en Él, todos seremos justificados por Él como nuestra justicia. Nos habla de ese juez en Hechos también 17:31. Hablando de Jesucristo, nos dice, porque Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre, a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres, a resucitarle de entre los muertos. Él juzgará, dice, por medio de un hombre al cual resucitó. Y todos sabemos que es Cristo Jesús, el único hombre en la tierra que fue resucitado y tuvo testigos de Jesucristo. De ese juez es que no habla el Señor en Hechos. Ahora, yo puedo hacerle una pregunta a ustedes. ¿Qué tan orgulloso te sientes al ver la cruz de Cristo? ¿Te sientes identificado con el sacrificio todo suficiente del Señor? La cruz, hermanos, no debe ser una tristeza para nosotros, sino un gozo, porque a través de ella somos aceptados ante el Padre. Hemos sido justificados mediante Jesucristo, y por ende debemos ser embajadores fieles de predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. En todo tiempo prediquemos la palabra. ¿Por qué? Como dice Romanos 2:16, en el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Prediquemos la palabra fielmente del Señor. Ahora, pasando al segundo punto, ya vimos el mandato. ¿Por qué? Y sus consecuencias. ¿Por qué predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo? ¿Por qué el Señor nos manda eso? Vamos a ver desde el 5. Ella misma lo bello de la palabra de Dios es que ella misma se explica. Él dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Las personas se apartarán de la verdad, se cansarán
del evangelio de salvación de Cristo. No soportan la predicación directa que le enfrenta a sus pecados y van a ser codiciosos de fábulas y disfrutar de ellos. Bueno, en la escuela dominical estuvimos hablando de esos mismos. ¿Por qué las personas andan buscando cosas que le atraen y no la palabra? Pero Pablo les exhorta que predique la palabra del Señor. Vendrán tiempos, o estamos viviendo los tiempos, que las personas solo desean escuchar palabras de motivación. Aquellas palabras que todo te hace sentir en las nubes por un momento. Y tan pronto sales de ese lugar, tu vida vuelve a estar vacía. Mientras que si se predica la palabra como se debe, tu interior estará rebosando de gozo eterno. La palabra de Dios te confronta tu pecado. Pablo, cuando le dice a Timoteo, predica la palabra, es porque él reconoce que la palabra primeramente fue el mandato que nuestro Señor Jesucristo envió, y al mismo tiempo porque la palabra es viva, te exhorta, te enseña, te corrige, te instruye en justicia, te enfrenta a tu pecado. Hoy en día, lamentablemente, hay personas que viven en tinieblas, no quieren ser enfrentadas con su pecado y prefieren escuchar palabras que se adapten a sus deseos. Solo quieren escuchar invenciones para calmar sus conciencias. Personas que solo desean escuchar palabras agradables a sus oídos. Palabras que se conformen a su estilo de vida sin que su pecado sea tocado. No desean esas personas que Dios le hable, sino que el diablo deleite sus oídos. Dice J.C. Ryle, hablando desde el principio de la creación, y todo se remonta a Eva, ¿no? Dice él lo siguiente: Eva encontró que la serpiente era más confiable que Dios. No por sus credenciales, no, sino porque la serpiente decía lo que Eva quería escuchar. Si podemos ver y nos remontamos a Ezequiel 2, del 4 al 7, podamos ir allá, cuando se hizo el llamamiento de Ezequiel, hablándole a los hijos de Israel, ¿cuál fue el mandato que se le dio a Ezequiel? Y lo podemos ver todo el mandato del que el Señor manda. Y todas las dificultades que como hijos de Dios, cuando estamos predicando la palabra, vamos a ser rechazados. No nos van a querer escuchar. Pero el Señor nos manda que le prediquemos a aquellos que creemos que son los más tercos. Dice Ezequiel 2, del 4 al 7. Yo pues, dice el Señor, te envío a hijos de duro rostro y de empedernido o obstinado corazón. Y le dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no le temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Dice el Señor, les hablará pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Ezequiel y hermanos, prediquemos la palabra. No nos conformemos a fábulas y ideologías humanas. Prediquemos la palabra fielmente, porque nosotros ponemos la vista en las cosas eternas. El Señor ha ofrecido vida eterna. Así como Cristo fue resucitado y es el juez, nosotros seremos resucitados con Él también. El enviado, el siervo de Dios, debe ser fiel a las almas de aquellos a quienes fue enviado. Todos los que hablan de Dios a los demás deben obedecer su voz. Dice un autor desconocido lo siguiente. Dice,
Y es una verdad que estamos viviendo hoy en día. Dice, es absurdo que la verdad genere tantos enemigos y la mentira tantos seguidores. Es lo que vivimos hoy en día. Y hay palabras que quizás no podemos mencionar aquí, porque desde que escucha el sistema, nos sacan del sistema. Bueno, ya se dijo sistema, ¿no? Pero nadie puede servir a dos señores. Seamos siervos fieles y prediquemos lo que Dios nos ha mandado a predicar. Predicar la palabra y no ideologías humanas, no pensamientos de hombres o lo que creamos que es lo mejor para mantener las personas en sus iglesias, para obtener ganancias deshonestas o para tener una imagen ante la sociedad de que poseen más cantidades de personas, lo que muchos se atreven a llamar hoy en día bendición de Dios. Prediquemos la palabra. En medio de todas esas herejías, Pablo exhorta a Timoteo a ser prudente en todas las cosas y les recuerda que vendrán momentos difíciles en donde habrá angustia. Sin embargo, él le dice que haga el trabajo que tiene por delante, llevando el evangelio, predicando la palabra, y de ese modo él cumple su ministerio. Podemos ver anteriormente en 1 Timoteo 5:21 que se le dice la misma palabra a Timoteo. ¿Se acuerdan la primera palabra? Te encargo solemnemente en la presencia de Dios, de Cristo Jesús. Pero aquí él pone, y de sus ángeles escogidos, que conserve los principios sin prejuicio, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Es otra exhortación que Pablo a Timoteo sobre cómo debe predicar la palabra. Porque en verdad Pablo, en su experiencia, desea que Timoteo, como joven, él pueda pegarse a los consejos sabios que él le comunicaba. Vendrán angustia. Pastores saben que hay angustia. Sufren por los hermanos. Sufren ser rechazados. Sufren que cuando se paran a exhortar, se paran a predicar, puedan ver personas que rechacen o hagan gesto. Duele. ¿Duele, pastor? Duele. Y Timoteo, lo vemos porque el Señor lo dice que va a pasar todas estas cosas. Ahora también en 1 Timoteo 6, del 11 al 16, vamos a ver una exhortación. Es una doxología, pero una exhortación que Pablo le da a Timoteo. Y es hablando de esa batalla de la fe, las malas enseñanzas que se están, y sobre el amor al dinero también te habla. Dice lo siguiente, y nos recordemos que debemos aplicarnos todas esas cosas a nosotros. Dice, pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, de esas malas enseñanzas, esas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la que fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, que ningún hombre ha visto ni puede ver. A ese sea la gloria y el dominio eterno. Amén. Echa la batalla de la fe. En las adversidades, hermanos, es que se prueba nuestra fe. ¿Dónde estamos parados? Dios busca hombres fieles que no se dobleguen ante las adversidades. Hombres que reconozcan que los sufrimientos de este siglo presente no se comparan con la gloria venidera. Personas que vivan para el Salvador, que valoren y estimen el sacrificio de Cristo el Señor. Personas que valoren las almas de aquellos que aún no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Segunda de Timoteo 2:14
Nos habla de las contiendas que destruyen las cosas de Dios. Él dice, recuérdale esto, encargándole solemnemente. Siempre solemnemente, acuérdense que el que va a coger una posición para ministrar personas debe tener esa piedad como Cristo Jesús. Dice, encargándole solemnemente la presencia de Dios, que no contienda sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Timoteo, le dice Pablo, Timoteo, predica la palabra de Dios, que es refrigerio para el alma y es la que redarguye de pecado y nos lleva al arrepentimiento. Dice otro autor, y se llama Albert Mohler, y él dice lo siguiente: todos, nuestra responsabilidad es hacer llegar la palabra de Dios a sus oídos. Dice él, solo Dios puede hacer llegar la palabra de sus oídos a sus corazones. Prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. No nuestras ideologías, no nuestras palabras, la palabra de Dios. No nuestras costumbres que nos trajeron nuestros ancestros. Estudiemos la palabra y prediquemos la palabra con denuedo. El tercer punto es el ejemplo y sus resultados. Lo podemos ver del 6 al 8. El ejemplo de Pablo y sus resultados que uno espera como siervo del Señor. Dice así lo siguiente, del 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí Pablo, pensando que esta vez iba a morir, él estaba haciendo los últimos preparativos para que su ministerio pudiera continuar. Los que aman las almas deben ser vigilantes. Los que en verdad aman su venida deben aventurarse a asumir todos los efectos dolorosos de su fidelidad a Cristo y tomar todas las oportunidades de dar a conocer el Evangelio puro. Aventurarse, ser vigilantes, asumir todos los efectos. Y es algo que yo estuve meditando. Y mientras estaba sentado ahí, yo le decía, Señor, ¿por qué yo? Yo me opongo, yo no quiero predicar y me invitan. Digo, pero yo no. Pero dice que el llamado es irresistible y Él hace las cosas como Él cree. Y a veces cuando uno termina de predicar, uno no sabe qué dijo, porque el Señor es el que dirige esas cosas. Aunque habrá dificultad en el ministerio, que siempre lo va a haber, porque estamos en un mundo caído. Todo habrá valido la pena, como dije antes, cuando seamos recompensados por el Señor al final de nuestra jornada. Pablo mismo está listo para partir de esta vida, sabiendo que ha servido fielmente a Cristo. Sabían que la sangre derramada de aquellos fieles al Señor, aunque no es un sacrificio de expiación, sin embargo fue un sacrificio de agradecimiento y obediencia a la gracia de Dios y de su verdad. Se podría describir la muerte de un hombre en su liberación de la cárcel de este mundo lleno de maldad y la salida a los goces de otro mundo. Como buen ministro, Pablo había guardado la fe, mantuvo la doctrina del Evangelio. Sería una bendición, hermanos, poder entender a cabalidad todo lo que Dios nos ha dejado en su palabra santa. Y al final de nuestros días, tener ese consuelo en nosotros para poder hablar de esta manera como el Pablo expresó. La corona de los creyentes es la corona de justicia, comprado por la sangre y la justicia de Jesucristo, la cual está reservada para todo aquel que ha recibido a Cristo como Rey y Salvador. El creyente, en medio de la pobreza, el dolor, la enfermedad y la agonía de la muerte, puede regocijarse. Sin embargo,
si se descuida de los deberes que como cristianos deben estar en primer lugar, mas si su evidencia desinteresada en lo sagrado, pues su vida oscurecerá, y por ende la incertidumbre, la angustia, castigarán las últimas horas de sus vidas. Cuando Pablo le dice, en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también todos los que aman su venida. El resultado de Pablo es la seguridad que Dios le ha prometido. Es el don de la fe que ha sido puesta en los escogidos de Dios. Y tenemos la certeza, como nos dice Números 23, 19, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho, Él lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Ahí mismo, más adelante, 2 Timoteo 4:18, nos habla de lo mismo. El Señor, dice Pablo, me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Quiero enfatizar, hermanos, que esta carta pastoral a Timoteo representa una guía general para todo el creyente. Mayormente para aquellos que están en autoridad en un lugar donde se ministra la palabra de Dios. Todos somos responsables de ir y predicar la palabra a toda criatura. Insistir en todo tiempo para que las personas vengan a los pies de Cristo y puedan disfrutar de la eternidad en los lugares celestiales. Existe un refrán que dice que la educación y los principios de un ser humano empiezan en el hogar. Predicar la palabra no solo se centra en otros lugares, también incluye en tu iglesia local, que en este caso viene siendo tu hogar, donde está el cuerpo, nuestros hermanos, donde nos edificamos unos a otros, oramos unos por otros, y donde servimos con gozo a Jehová. Nuestro gozo es servir a la obra del Señor en nuestras congregaciones. Es una muestra cuando servimos en nuestra congregación que estamos predicando la palabra con nuestras acciones. Por ende, servir a Cristo implica servir a la iglesia. No podemos pretender servir a Cristo si somos indiferentes al bienestar de su cuerpo. El formador de nuestro cuerpo, el Padre de nuestro espíritu, y nadie más que Él puede proporcionar felicidad plena en nosotros. Dice C.S. Lewis, dice, las cosas terrenales no llenan un corazón que fue hecho para el cielo. Nosotros predicamos a tiempo y fuera de tiempo las cosas eternas que el Señor ha puesto en su palabra para salvación de todo aquel que cree. Y ponemos las vistas en las cosas eternas, porque un corazón que fue hecho para el cielo no se conforma con las cosas que el mundo ofrece hoy en día. Prediquemos la palabra y no seamos siervos indiligentes. Todos reconocemos que la palabra fue inspirada por Dios y escrita por seres humanos, pero que sus palabras fueron exhaladas, fueron inspiradas para que ellos escribieran. Y nos dice Romanos 10:15, dice lo siguiente, y con esto quiero terminar. Dice el Señor con estas palabras tan hermosas: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Oremos. Oh Padre Celestial, Señor, gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias, Señor, porque hemos recordado, Señor, tu muerte y sacrificio, Señor. Gracias, Señor, porque solo en tu palabra hay verdad. Tu palabra nunca cambia. Pueden pasar siglos y siglos y ella se mantiene intacta, Padre.
Tu palabra es verdad, Señor. Que cada detalle que ella se encuentra, Señor, Tú nos lo has dado, Señor, para que nosotros la obedezcamos, Señor, y nos apeguemos a ella. Que prediquemos Tu palabra, Señor, no las nuestras. Porque todo lo que sale de nuestros labios están cargados de pecado. Pero si son filtradas en Tu palabra, Padre, Tú utilizas a Tus siervos, Señor, pecadores, para traer, Señor, Tu bendita y hermosa palabra a través de nuestros labios, Padre. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por los hermanos. Gracias por su corazón, Señor, para venir aquí, Señor, y poder edificarnos mutuamente, Padre. Que Tú sigas, Señor, cuidando de nuestra iglesia local, Padre. Y aquellos que escuchan, Señor, que Tú los cuides, Señor, toque sus corazones, de que solamente Tu palabra es verdad. Prediquemos a tiempo y fuera de tiempo Tu palabra, Señor, reconociendo que vendrán tiempos que seremos rechazados. Pero si a Jesucristo lo hicieron, Señor, ¿qué será, Señor, a nosotros? Guárdanos, Señor, y danos gozo en todo tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Rey y Salvador. Amén.